Vamos a continuar, vamos a repasar un poquito lo que estuvimos haciendo la semana pasada. Ya que vamos a iniciar con esta clase, vamos a estar más frescos también para comprender mejor. La semana pasada ya estaban un poco más cansaditos. Habíamos estudiado una vía metabólica que se denomina glucólisis. No finalizamos, hicimos solamente la parte inicial. ¿Qué es importante que ustedes deben recordar? El fundamento de la vía, vamos a empezar por ahí. Recordar el fundamento de la vía, qué tipo de vía metabólica es, cuál es la finalidad de esa vía, cuáles son los productos que genera, en qué condiciones ocurre y también recordar los puntos de regulación. ¿Sí? Recuerden que habíamos hablado de dos fases diferentes. La primera fase que constaba de la reacción número 1 a la número 5, que me habla de una fase que se denomina fase de inversión, porque es en la cual, mejor dicho, se utilizan moles de ATP. Es decir, que vamos a utilizar energía ¿para qué? Para poder activarle a la glucosa. ¿Sí? Se van a utilizar enzimas dependiendo del tejido donde ocurra, que puede ser la hexoquinasa o la glucoquinasa. Tenemos que recordar entonces la particularidad de cada enzima con respecto a la afinidad del sustrato y la localización. Bien, ¿qué es lo que van a realizar esas enzimas? Van a activar a la glucosa para permitir que ésta pueda continuar su proceso metabólico, formando glucosa 6-fosfato. Otro punto de regulación, que ya vamos a ver en breve, a reforzar, es la reacción número 3, donde se encuentra la fosfofructoquinasa 1. Habíamos dicho que esa reacción constituye la llave de paso, ¿sí? Es decir, la que va a permitir que continúe la vía o que ésta vaya más de vagar, más lento o que se inactive. Luego se formaron las triosas y al formarse las triosas en la reacción número 4, es como explicamos que tengamos dos productos al finalizar esta vía, ¿sí? Porque recuerden que solamente tenemos un sustrato. Inicia la reacción número 6, ya haciendo énfasis a nuestra fase de recuperación, en la cual se van a restaurar los ATPs que se utilizaron al principio. Bien, la reacción número 6 habíamos dicho que consiste en la oxidación y fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato, sin utilización de energía, solamente a través de un fosfato inorgánico. Transcurren las reacciones hasta llegar a la número 10, que es ya la parte final de esta vía metabólica, donde actúa la piruvato quinasa. Es la segunda fosforilación a nivel del sustrato, donde se restituyen otros moles de ATP. La piruvato quinasa también se puede regular dependiendo de dónde esté ocurriendo esta vía metabólica. Si es en hígado, por ejemplo, o si es en páncreas, puede tener reguladores como son acetilcoenzima A. ¿Sí? Bien, entonces de esa forma finalizamos la glucólisis, que puede ocurrir, habíamos dicho, en todas las células del organismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el piruvato? Eso va a estar determinado de acuerdo a la célula. Si es que esta está en actividad física, si está en reposo o si se trata de un eritrocito. Recuerden que tenemos dos excepciones nada más, que es el músculo esquelético y los eritrocitos propiamente por carencia mitocondrial. Bien. Estructuralmente no. Cuando se forman las triosas, estructuralmente no son iguales, pero sí tienen el mismo peso molecular. O sea, tienen la misma cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, por eso les denominamos isómeros. Solamente que uno tiene función aldehído, otro cetona, son moléculas diferentes. E a outra é o gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenado. A gente pode classificar ele como uma enzima ou ele é somente um substrato intermediário? No. Tem energia? Deshidrogenasa, enzima. Enzima que necesita cofactor, es enzima, ¿sí?
que incluso vamos a ver en breve que también se puede inhibir de forma irreversible para estudios experimentales. Es enzima, que actúa en presencia de cofactor, que es donde se va a generar el equivalente de reducción, NADH. Aquí se explica lo mismo, ya habíamos mencionado, solamente que en forma de diseño, un esquema un poco más amigable para que podamos comprender mejor. E incluso aquí van a ver las dos moléculas que se van generando. La primera fase y la segunda fase. Lo mismo aquí, preparado o separados, mejor dicho, la primera fase por arriba, la segunda fase aquí abajo, los moles de ATP utilizados, los moles de ATP restituidos y las enzimas van a encontrar dentro del cuadro amarillo. ¿Sí? Creo que no hay inconvenientes con respecto al desarrollo de la vía, ¿verdad? Bien. Sí. Ah, cierto que no les actualicé. Bien. Esto recuerden un poquito más, unas clases posteriores vamos a estudiar la síntesis del glucógeno, pero recuerden que este intermediario glucosa 6-fosfato tiene varias finalidades, o la vía glucolítica o sintetizar glucógeno. Bien, esta parte es importante sí recordar también, porque es donde hablamos de los puntos de regulación y de qué forma se activan o se inhiben estas enzimas. La exoquinasa constituye un punto de regulación, pero no es el más importante, porque como ya les había mencionado, la glucosa 6-fosfato se va a generar y no va a ser únicamente para la vía glucolítica, puede ser para otras vías. Siempre que tengamos glucosa libre en plasma, que es nuestro sustrato, estas enzimas se van a expresar en mayor cantidad. Pero así también la glucosa 6-fosfato, que es el producto que se va a obtener de esta reacción, va a actuar como un inhibidor haciendo retroalimentación negativa, pero con respecto a la exoquinasa, no a la glucoquinasa, ¿sí? Por eso les puse aquí la isocima exoquinasa tipo 4 no se va a inhibir frente a glucosa 6-fosfato. Y recuerden otra vez lo mismo, esta glucoquinasa actúa como sensor hepático y pancreático, ¿cierto? Que va a efectuar esta reacción cuanto mayor sea la concentración de glucosa tanto plasmática e intracelular. Cuanto mayor concentración de glucosa 6-fosfato tengamos en hígado y en páncreas, no se inactiva esta enzima, permanece trabajando igual, ¿sí? Pero sí se va a inactivar la exoquinasa. ¿Qué sería en los demás tejidos? Otro inhibidor, justamente la concentración elevada de glucosa 6-fosfato es señal de reserva llena. Suficiente sustrato tenemos, entonces no se ve la necesidad de formar más. En la mayoría de los casos ustedes van a ver que los productos que se van generando van a actuar como inhibidores. Si hay suficiente ATP, la célula no ve la necesidad de generar más. Lo mismo va a ocurrir con acetil-CoA, que es un intermediario energético también. Suficiente cantidad de acetil-CoA, entonces la célula no ve la necesidad de producir más. ¿Me siguen? Bien, luego tenemos el punto de regulación más importante. Aquí. Vamos a mencionar esto, que estos son, les puse unos cuadritos que tienen relevancia clínica. Aquí me dice que la isoforma hepática no se ve afectada por la glucosa 6-fosfato, porque actúa como sensor de glucosa después de la alimentación. Es la base del efecto de los medicamentos que se denominan sulfonilúreas. ¿Qué son las sulfonilúreas? Son hipoglucemiantes también, o antidiabéticos para ser más específicos, que actúan, por ejemplo, directamente estimulando la producción y liberación de insulina dentro de las células beta pancreáticas, ¿sí? Pero es utilizado
por ejemplo, cuando hay defectos en la formación de insulina, formación y liberación, no así resistencia a la insulina, ¿sí? Es decir, se debe constatar en el paciente que aún hay un cierto stock o de producción con respecto a la insulina y que no hay falla tal pancreática. Entonces se estimula gracias a estos fármacos, pero no tiene actividad exacta sobre el músculo esquelético ni el tejido adiposo. O sea, entonces no es que este fármaco puede aumentar la sensibilidad a la glucosa o a la insulina, mejor dicho, ¿sí? Sino más bien actúa produciendo y liberando, ¿sí? A diferencia de la metformina que ya vamos a mencionar también. Ok, tenemos entonces la fosfofructoquinasa 1, que es el punto de regulación más importante. Tenemos los activadores que son AMP cíclico, ¿sí? Adenosín monofosfato y adenosín difosfato, que son catalogados como nucleótidos de baja energía. Que esos nucleótidos se encuentren en altas concentraciones es indicativo de que estamos utilizando energía, estamos hidrolizando ATP, entonces la célula sí ve la necesidad de formar más, entonces me van a activar. Luego tenemos otro intermediario, que si bien no es intermediario glucolítico, actúa activando la glucólisis por un lado, inhibiendo también la gluconeogénesis por el otro y viceversa, justamente para que estas vías no ocurran en simultáneo al mismo tiempo para evitar el desperdicio energético, ¿sí? Fructosa 2,6-bisfosfato actúa como regulador, no es intermediario de la vía glucolítica, vamos a recordar eso, ¿sí? También fosfato inorgánico actúa activando, o sea, actúa sobre base a la fosfofructoquinasa. Los inhibidores, los sustratos que van a ser energéticos, ATP, ya les expliqué el motivo, alta concentración de ATP, entonces es indicativo de que pasamos más tiempo en reposo, no estamos degradando energía, entonces la célula no ve la necesidad de sintetizar más. Citrato, que es el primer intermediario del ciclo de Krebs, si llegamos hasta la síntesis de citrato, es porque estamos produciendo también estos intermediarios energéticos, entonces no se ve la necesidad de formar más. O lo mismo, concentración alta de estos protones que van a aumentar el pH, ¿sí? Bien, entonces volvemos a mirar esta partecita. Cuando la fructosa 2,6-bifosfato activa a la fosfofructoquinasa, esto es estimulado por insulina, estimula también la vía glucolítica. Entonces la vía gluconeogénica se encuentra inactiva. Cuando esté glucagón presente, va a disminuir la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, el cual va a estimular a la gluconeogénesis, en contrario, e inhibir a la glucólisis, ¿sí? Entonces, glucólisis y gluconeogénesis, recuerden que no van a ocurrir en simultáneo, al mismo tiempo, no va a pasar, ¿sí? Luego le tenemos a la piruvatoquinasa, que constituye la reacción número 10. La piruvatoquinasa, recuerden que va a tener la finalidad de producir piruvato desde fosfoenol piruvato y también moles de ATP. Va a estar estimulada por fructosa 1,6-bifosfato, que es el intermediario que se produce en esta reacción, ¿sí? ¿Por qué eso? Recuerden que si es que la fructosa fosfofructoquinasa 1 dio vía libre a la vía glucolítica y llegamos hasta acá, entonces va a actuar como un activador. Esa enzima permitió que se llegue al final de la vía glucolítica. O también AMP, que es indicador de que se está utilizando energía. Luego, por otro lado, similar al caso anterior, ATP, altas concentraciones de ATP actúa como inhibidor. Alanina muscular también actúa como inhibidor de la piruvatoquinasa. Y acetilcoenzima A. Bien. Glucagón por fosforilación va a inactivar a esta enzima, pero a nivel hepático solamente, ¿sí? Y les puse un caso también aquí, que deficiencia de la piruvatoquinasa eritrocitaria va a causar lo que denominamos como anemia hemolítica. Recuerden que los eritrocitos dependen exclusivamente de la glucosa como fuente de energía. Por carencia mitocondrial no hay cómo obtener
energía a partir de otras oxidaciones. Si la piruvato quinasa no se encuentra en la vía glucolítica, vamos a llegar hasta fosfoenol piruvato nada más. Vamos a llegar hasta aquí, pero esto no es todavía producto energético. Vamos a llegar hasta aquí, no se va a producir piruvato. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acumular esta molécula, se va a acumular también 1,3-bisfosfoglicerato, el cual va a causar la lisis eritrocitaria justamente por carencia energética, ¿sí? ¿Y qué va a causar eso en el paciente? Anemia hemolítica, es decir, disminución de la producción de hemoglobina justamente por la lisis eritrocitaria. Pero eso también va a tener en cierta forma un efecto positivo, entre comillas, buscándole el lado positivo, ¿verdad? Si bien vamos a tener anemia hemolítica como consecuencia de la lisis eritrocitaria, va a haber acúmulo de 2,3-bisfosfoglicerato. 2,3-bisfosfoglicerato, ¿dónde habíamos visto y cuál es la actividad que posee? Esta molécula habíamos visto como tensor o que estabiliza el estado tenso de la hemoglobina, permitiendo el desprendimiento de oxígeno a nivel tisular, ¿cierto? Va a ser como una especie de actividad compensatoria. Si bien disminuye la concentración de eritrocitos, de hemácias y también de hemoglobina, esas que se encuentren disponibles van a tener una actividad más óptima, ¿sí? Entonces hacemos como cierta actividad compensatoria. Bien. Tenemos otra vez aquí nuestra vía glucolítica desde la reacción número 1 hasta la formación del piruvato y por fermentación láctica lactato. ¿Por qué les puse esta imagen? Para que ustedes pudieran ver ciertas, no hablamos de regulaciones como tal, como es el slide anterior, sino más bien hablamos de inhibiciones, ¿sí? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se puede ver afectado por un compuesto que se denomina yodo acetato. El yodo acetato se utiliza justamente como base molecular para estudios con respecto a la vía glucolítica, ¿sí? Y luego le tenemos también al fluoruro, que se utiliza como un compuesto dentro de los tubos de colecta para inhibir la vía glucolítica ex vivo, es decir, para impedir que transcurra la vía glucolítica cuando le sacamos muestra a nuestro paciente, para evitar la oxidación de la glucosa y que disminuya la concentración de glucosa en plasma, ¿sí? ¿Qué utilizamos como sustrato? Fluoruro de sodio. ¿Para qué hacemos eso? Justamente para impedir que continúe la vía glucolítica. ¿Qué va a pasar si yo le saco muestra de sangre a mi paciente para medir la glicemia y no utilizo este inhibidor dentro del tubo de colecta? No le consideramos como anticoagulante como tal, pero sí inhibidor de la vía glucolítica. La finalidad justamente de medir la concentración de glucosa plasmática es esa, ¿verdad? Sacar muestras de sangre y cuantificar la cantidad de glucosa en sangre. Si es que no se frena la vía glucolítica, va a continuar la oxidación, se van a seguir rompiendo moléculas de glucosa y me puede dar una falsa hipoglucemia, ¿sí? Por la continuidad de la ruptura de estas moléculas. Al inhibir con el fluoruro de sodio, justamente paramos la vía glucolítica, se frena. Entonces vamos a tener una concentración real, ¿sí? No normal porque va a depender del estado del paciente, pero sí va a ser una concentración real. Entonces fluoruro de sodio, el que utilizamos. Bien. Ya habrán visto los tubos de colecta, ¿verdad? El tubo de colecta que tiene la tapa gris es la que corresponde a la obtención para glicemia, ¿sí? Bien, fluoruro de sodio utilizamos. Bien,
Entonces vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con el piruvato. Ya llegamos hasta aquí, ¿sí? Ya se obtuvo piruvato gracias a esas 10 reacciones en todas las células. Ya conocen las distinciones y características de esta vía. Entonces vamos a ver las posibilidades que tiene el piruvato de acuerdo a la situación en la cual se encuentre la célula. El piruvato puede generar acetil-CoA en caso de que haya presencia de oxígeno, es decir, por una vía aeróbica, el piruvato se va a descarboxilar de forma oxidativa para generar acetil-CoA, que va a actuar como intermediario del ciclo de Krebs, es decir, alimentador del ciclo. ¿Para qué? Para producir mayor cantidad de equivalentes de reducción y ATP a través del complejo piruvato deshidrogenasa que vamos a ver en breve también. Vía entonces complejo PDH con presencia de oxígeno para el ciclo de Krebs. El piruvato puede pasar a ser lactato vía lactato deshidrogenasa, es decir, por oxidación, pero esto en ausencia de oxígeno. Y vemos el caso del músculo esquelético, ya habíamos mencionado bastantes veces, piruvato dentro del músculo esquelético, una vez frente a actividad física, va a generar lactato y va a ocurrir lo que se denomina como el ciclo de Cori. ¿Y en qué consiste el ciclo de Cori? Conceptualmente le denominamos al ciclo de Cori como intercambio cíclico entre el músculo esquelético y el hígado. El hígado va a ser donante de glucosa y el músculo esquelético de lactato. Es como que el hígado va a reciclar el lactato proveniente del músculo para volver a generar glucosa. Hay unas imágenes más al final que les voy a mostrar. Bien. Entonces, en ausencia de oxígeno, piruvato va a virar lactato, pero no son las únicas vías alternativas. Piruvato puede generar alanina y alanina puede generar piruvato también. Por la alanina aminotransferasa, esto ya habíamos visto, en casos de ayuno prolongado, cuando no nos alimentemos y se necesite igualmente glucosa claramente, el organismo va a obtener la alanina muscular como fuente de piruvato y por gluconeogénesis volverá a obtener glucosa, ¿sí? Gluconeogénesis entonces por la alanina aminotransferasa. O también, otro caso, el oxaloacetato por la piruvato carboxilasa. Esto va a ocurrir en mitocondrias. La piruvato carboxilasa va a carboxilar al piruvato y formar oxaloacetato, que también es gluconeogénico y también es intermediario del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs realmente finaliza con la formación de oxaloacetato y vuelve a dar inicio otra vez al ciclo. Finaliza con oxaloacetato y vuelve a iniciar con la condensación de oxaloacetato y acetil-CoA. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Ok. Si es que les cuesta un poquito así leyendo, igual después yo les puse unas imágenes también para comprender mejor. Yo creo que con esquemas vamos a comprender mejor, ¿sí? Bien. Otra vez le tenemos al piruvato por descarboxilación. Descarboxilación oxidativa que va a generar equivalentes de reducción, puede generar acetil-CoA, habíamos dicho, ¿sí? Acetil-CoA por un lado, pero también la fermentación alcohólica en el caso de hongos levaduriformes puede producir etanol, es otra vía con respecto al piruvato. Y también por la oxidación del mismo para producir lactato a través de la fermentación láctica. O sea, tenemos 3 destinos con respecto al piruvato. Acetil-CoA aeróbico, vía fermentativa lactato y también etanólica para la producción de etanol en levaduras. Bien, ¿qué sería esto? Esto ya es posterior a la glucólisis vía aeróbica dentro de mitocondrias. Una vez que se obtuvo el piruvato en citosol, recuerden que ese piruvato, cuando hay provisión de oxígeno, debe ingresar a mitocondrias.
¿Cómo ingresa el piruvato a mitocondrias? A través de un mecanismo que se denomina mecanismo sin portador, porque aprovecha también el ingreso de hidrogeniones a la matriz e ingresan juntos, ¿sí? La descarboxilación del piruvato son reacciones bastante complejas que se lleva a cabo por un complejo, ya les repetí que se denomina complejo piruvato deshidrogenasa. Estas reacciones son la conexión entre la vía glucolítica y el ciclo de Krebs. Son reacciones irreversibles justamente para impedir la devolución y gasto energético. ¿Qué significa eso? Acetil-CoA, una vez que se haya generado a partir del piruvato, esto no puede volver atrás, ¿sí? Para que se pueda volver a obtener piruvato y glucosa, se va a generar previamente oxaloacetato. Esta no es una vía reversible, eso no existe, ¿sí? Bien, entonces piruvato se descarboxila de forma oxidativa y genera acetilcoenzima A y también equivalentes de reducción, NADH más H. Y justamente sus productos actúan como inhibidores en esta vía. Cuando tengamos exceso de acetil-CoA y NDH, que es el equivalente de reducción, la PDH se inactiva, ¿sí? Se inactiva la PDH. Eso es lo que me muestra ahí como signo negativo. Bien. Y esto es básicamente lo que va a ocurrir con el piruvato dentro de mitocondrias. El complejo PDH, o también denominado complejo piruvato deshidrogenasa, consta de 3 enzimas. 3 enzimas, es decir, es una enzima, un complejo multienzimático, y también consta de 5 cofactores. La primera enzima es la piruvato descarboxilasa, la que va a permitir justamente la descarboxilación del piruvato para formar una molécula que se denomina acetaldehído, ¿sí? Luego le tenemos a la dihidrolipoil transacetilasa, dice transacetilasa, es decir, la que va a permitir la transferencia del acetaldehído a la coenzima A para formar acetil-CoA. Ya en esta reacción se forma la acetil-CoA. La tercera consiste en la dihidrolipoil deshidrogenasa para formar el equivalente de reducción y así finaliza esta vía. Pero como les dije, es un complejo multienzimático que requiere cofactores. Son 5 los cofactores. Pirofosfato de tiamina o PPT, que es el que ven aquí, o TPP, PPT también. Pirofosfato de tiamina, derivado justamente de la vitamina B1, que es la tiamina. Le tenemos a la coenzima A, NAD, FAD y el ácido lipoico. 1, 2, 3, 4, 5 cofactores, ¿sí? Recuerden entonces que el complejo consta de 3 enzimas y 5 cofactores o 5 coenzimas. ¿Qué es lo que hace la PPT o la pirofosfato de tiamina? Es la que se va a unir al piruvato para permitir la descarboxilación. Es decir, la pirofosfato de tiamina se encuentra en conjunto con la piruvato descarboxilasa. Se une al piruvato, permite la descarboxilación del mismo, formando una molécula que se denomina acetaldehído activo, ¿sí? Luego tenemos a estos 2 cofactores. La transacetilasa transfiere el grupo acetilo a la coenzima A para formar acetil-CoA. Ahí ya tenemos la formación de ese sustrato que estábamos buscando. ¿Qué va a ocurrir aquí? El ácido lipoico, que actúa como aceptor de hidrógenos, va a ser donante a la FAD. La FAD se va a reducir a FADH2, pero no es un producto final. La deshidrogenasa va a hacer que la FADH2 vuelva a transferir los hidrógenos a esta molécula, a esta coenzima, y finalmente se genere NADH. ¿Cuántas veces va a ocurrir este proceso? 2 veces, porque eran 2 piruvatos, entonces se va a obtener
2-acetil-CoA, 2-NADH. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque al final de nuestra cadena respiratoria tenemos que hacer la sumatoria completa de los ATPs que se van obteniendo en todas estas reacciones oxidativas. ¿Está bien? Ok, tenemos las regulaciones. Recuerdan que habíamos hablado cuando mencionamos el contenido de enzimas, que una forma de regular las enzimas es por formación de enlaces covalentes reversibles, la fosforilación y desfosforilación. ¿Más o menos? La piruvato deshidrogenasa se puede fosforilar también y desfosforilar para permitir su activación e inactivación. La piruvato deshidrogenasa se encuentra activa cuando está desfosforilada, ¿sí? Por la actuación de una enzima que se denomina PDH fosfatasa. La fosfatasa desfosforila a la PDH manteniéndola activa. Por el contrario, la piruvato deshidrogenasa quinasa le fosforila a la PDH y la inactiva. ¿Ok? ¿Me siguen? No, se perdieron ya. Vamos a recordar lo siguiente, vamos a hacer como una mnemotecnia. La glucosa, ¿cómo se encuentra activa? ¿Fosforilada o desfosforilada? Fosforilada. Cuando se forma glucosa 6-fosfato es porque está activa. Con la PDH vamos a hacer lo contrario. La PDH desfosforilada se encuentra activa. ¿Está bien? Cuando está fosforilada está inactiva. Entonces vamos a tratar de memorizar de esa forma, ¿sí? ¿Y de qué me sirve entender si es fosforilada o desfosforilada? Para saber si va a transcurrir la vía o si ésta se va a inactivar. ¿Ah? Bien. Entonces la PDH fosfatasa permite la activación de la PDH, pero también vamos a permitir el flujo que transcurra esta vía metabólica frente a altas concentraciones de calcio, cuando estamos frente a actividad física. Tenemos coenzima A libre también, esto estimula a la PDH, o NAD y AMP. Recuerden que cuando tengamos estas moléculas es indicativo de hidrólisis de ATP, les vuelvo a repetir. O también estimulado por insulina. Pueden poner en un recuadro como resumen, la insulina estimula glucólisis, estimula la descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs, estimula también lipogénesis. Ahí va a ser más fácil aprender. Bien. Sí. Insulina estimula glucólisis, la descarboxilación del piruvato, que sería por la PDH, estimula al ciclo de Krebs, que realmente nunca se inactiva, pero es activado por glucólisis, por insulina, y también la lipogénesis, la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. Todas esas vías activadas por insulina. Glucógenogénesis también, la síntesis del glucógeno. ¿Está bien? ¿Anotaron? ¿Qué es tu oficio? Parece fisiología. No, es que es.
Glucólisis, la descarboxilación del piruvato, también vía PDH, lipogénesis, glucógenogénesis. Ahí. El glucagón sería lo contrario. Gluconeogénesis, síntesis de cuerpos cetónicos, síntesis de cuerpos cetónicos. Pobrecito. Bueno. Ok. Luego tenemos a los inhibidores. Recordando ya que la PDH quinasa inactiva a nuestra PDH, o también por altas concentraciones de acetil-CoA, que es el producto que se obtiene. O sea, el mismo producto inactiva a la enzima. NADH también su producto. Alto estado energético y también exceso de ácidos grasos. ¿Por qué exceso de ácidos grasos? Exceso de ácidos grasos también mitocondrial va a estimular la oxidación de los mismos generando mucho acetil-CoA. Y el exceso de acetil-CoA inhibe otra vez a esta vía. O sea, siempre se va a ver inhibida por su propio producto. Cuando estemos frente a oxidación masiva de grasas o de ácidos grasos, se inactiva esta enzima porque se da prioridad a la oxidación de ácidos grasos y también consecuentemente a la cetogénesis. Otro cuadrito con relevancia clínica. ¿Qué podría ocurrir a un individuo con deficiencia de PDH? Y ahí nos ponemos a pensar, la finalidad de esta enzima es generar acetil-CoA como alimentador del ciclo para mayor síntesis de ATP. Si no ocurriera este proceso, estaría inhibida la síntesis de acetil-CoA a partir del piruvato. El piruvato podría acumularse, ¿sí? Acumularse piruvato, consecuentemente lactato, lo que derivaría en mi paciente acidosis láctica, ¿sí? Podría causar encefalopatía, ataxia o lo que se denomina también como el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Les voy a enviar el link de un video para que escuchen acerca del síndrome después, ¿sí? Por déficit de tiamina. La tiamina es una vitamina del complejo B que se acumula o se almacena en hígado. Frente a cirrosis, hepatitis y demás, se disminuye la producción o la formación de la B1, causando deficiencia de la PDH. O sea que el alcohol es malo en este caso. ¿Está bon? Tienen que meter luego en sus cabecitas que el alcohol a largo plazo le daña al hígado. Y el hígado es nuestra referencia cuando hablamos de metabolismo. Todo el metabolismo se va a ver alterado frente a falla hepática. ¿Está bon? Bien, el resumen de lo que sería la descarboxilación del piruvato. Las enzimas que forman parte del complejo piruvato descarboxilasa, dihidrolipoil transacetilasa,
dihidrolipoil deshidrogenasa, E1, 2 y 3 respectivamente. Piruvato con 3 átomos de carbono se descarboxila, pierde hidrógenos también y en ese mismo punto es donde se va a unir la coenzima A para formar acetil-CoA. ¿Tá? Es una vía catabólica con desprendimiento de energía, liberación de calor. Vía irreversible. Bien. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de deficiencias, ¿sí? Para que podamos también darle la relevancia e importancia que merecen estas vías metabólicas. ¿Qué podría pasar frente a deficiencias de piruvato quinasa o lo que sería relacionado a la PDH o a la deficiencia de vitamina B1? Intolerancia a la fructosa y la glucogenosis tipo 1. Bien, un ratito nomás chicos, si es que se pueden concentrar. Con respecto a la piruvato quinasa, ya les había mostrado la piruvato quinasa eritrocitaria, que va a desencadenar justamente una anemia hemolítica grave, ¿verdad? Bien, anemia hemolítica crónica es plenomegalia porque el vaso va a estar aumentado, porque va a ser el responsable justamente de la acumulación de esas células lisadas, muertas, ¿sí? Litiasis biliar, aumento de la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato, lo que va a desplazar la curva de oxigenación hacia la derecha, estableciendo o formalizando un estado tenso de la hemoglobina, permitiendo la liberación de oxígeno, ¿sí? ¿Cómo podemos tratar transfusiones? Esplenectomía, es decir, la remoción del vaso. Y mitapivat es un fármaco que recientemente fue aprobado también por la FDA. Bien. Tenemos el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es asociado justamente a la deficiencia de vitamina B1. Esa deficiencia de vitamina B1 va a determinar la carencia con respecto a la PDH, el cual va a inactivar la formación de acetil-CoA a partir de piruvato. Y ya vimos las consecuencias. Bien, ataxia, confusión. Ok, luego tenemos la intolerancia hereditaria a la fructosa. La fructosa tiene su respectiva vía metabólica y comparte intermediarios con la glucólisis para que finalmente, por ejemplo, la fructosa genere triosas fosfato y esas triosas ingresen a la vía glucolítica y finalmente va a ocurrir todo lo que ya habíamos visto. Piruvato como síntesis y demás. Bien, ¿qué es lo que puede causar esto? La deficiencia de aldolasa B, ustedes ya le conocen a la aldolasa A, que es la que permite la ruptura de la fructosa 1,6-bisfosfato generando las triosas. La aldolasa B tiene similitud con respecto a esa enzima y va a causar la acumulación de fructosa 1-fosfato. Una vez que se forme la fructosa 1-fosfato, esta podría isomerizarse a glucosa, pero eso no ocurre. Entonces, ¿qué le pasa a ese intermediario? Se acumula. Bloquea la aldolasa A, impidiendo la formación de las triosas. ¿Qué le va a causar al paciente? Hipoglucemia. Tenemos nuestra clínica para interpretación: vómitos, hepatomegalia, hipoglucemia grave tras ingesta de fructosa, porque la fructosa no se puede metabolizar en estos pacientes. ¿Cuál podría ser el tratamiento? Dieta sin fructosa de forma estricta, tampoco sacarosa ni sorbitol, porque la sacarosa, a través de la sacarasa, va a generar fructosa otra vez, y lo mismo el sorbitol. Entonces no se pueden utilizar ninguno de esos alimentos en estos pacientes con intolerancia. Pero hablamos de intolerancia hereditaria, no adquirida. La glucogenosis tipo 1
Lean bien, aquí dice glucogenosis para no diferenciar con las, para no asociar, gracias. Para no asociar con la síntesis del glucógeno, ¿sí? La síntesis del glucógeno me habla de glucogenogénesis y la glucogenosis son alteraciones relacionadas al glucógeno justamente. Tenemos varios tipos de glucogenosis, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y se deben a deficiencias enzimáticas. Esta es específicamente la de von Gierke, que ocurre a nivel hepático por deficiencia de esta enzima. La glucosa 6-fosfatasa, ¿qué es lo que va a realizar? Es la enzima que va a permitir que la glucosa se desfosforile para que esté libre y pueda salir hacia el exterior de la célula hepática para dirigirse nuevamente a la circulación general y pueda ser captado por las demás células. Si tenemos deficiencia de esta enzima, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a acumular glucosa 6-fosfato. Se acumula glucosa 6-fosfato, se estimula la glucólisis anaerobia. ¿Por qué? Porque recuerden que este sustrato es glucolítico, ¿sí? Donde hubo fallas aquí, se obtuvo glucógeno, se degradó correctamente el glucógeno, pero no se permite la liberación de la glucosa, entonces esto se acumula. Se estimula la glucosis anaerobia, se va a obtener lactato como producto final de la fermentación láctica y ácido úrico. ¿Qué causa? Hipoglucemia severa en ayuno, hepatomegalia masiva por la acumulación de este sustrato y acidosis láctica por la formación del lactato justamente. ¿Sí? Son raros los casos, es decir, no, tal vez en su vida profesional no observen de forma constante eso, porque es alrededor de 1 en 100.000 pacientes aproximadamente. Es bastante bajo el porcentaje. Pero tienen que conocer. Tenemos la glucogenosis relacionada también a la fosforilasa muscular. ¿Sí? Ok. ¿Qué tal están? ¿Bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de fármaco. ¿Ustedes ya tuvieron fármaco? Al próximo semestre. Bueno, vamos a dar como una antesala, ¿sí? Vamos a hablar un poquito. No vamos a hablar de dosis y demás, sino de los fármacos específicamente relacionados a las alteraciones de la glucólisis o relacionados a las vías metabólicas con respecto a carbohidratos. Tenemos a la metformina. Hace rato les mencioné también el caso de las sulfonilúreas. Le tenemos a la desoxiglucosa que se utiliza para estudio y también a la mitapivat que es justamente para la deficiencia de piruvato quinasa eritrocitaria. ¿Cuál es la finalidad de la metformina y a qué nivel actúa? ¿Cuál es su funcionalidad? Es considerado hipoglucemiante de primera línea porque es ampliamente utilizado por el bajo costo, el fácil acceso y la vía de administración también que es oral. La metformina no estimula la síntesis de insulina, o sea, no actúa a nivel pancreático. Lo que la metformina hace es inhibir a un sustrato que se encuentra dentro del músculo esquelético y del tejido adiposo que impiden la translocación de un transportador que se denomina GLUT4 a la superficie. Ese transportador GLUT4 es el que permite el ingreso. Vamos a dibujar. Así únicamente nos vamos a entender. Imaginemos que esta célula es la del músculo esquelético, tejido adiposo o músculo cardíaco también, que es donde se encuentra GLUT4. GLUT4, a diferencia de los otros tipos de transportadores,
Son como vesículas que se encuentran dentro de la célula, no son transportadores expresados en la superficie, o sea, se encuentran inactivos. Hay un sustrato que se encuentra adentro que se denomina PA160. Cuando este sustrato se encuentra inactivo, se puede translocar esta vesícula a la superficie, permitiendo la captación de glucosa. En pacientes que padecen, valga la redundancia, de resistencia a la insulina, este mecanismo se ve alterado y la PA160 es como que nunca prácticamente se inactiva y eso impide la translocación. Es como consecuencia de señalizaciones, acontecimientos de señalización ocurren dentro de la célula para que se inactive este sustrato y permita la translocación. Lo que la metformina hace es justamente inhibir a este sustrato. Al encontrarse inhibido, sí se permite la translocación, por eso decimos que actúa este transportador totalmente dependiente de insulina. Si insulina no logra unirse a su receptor, no se desencadenan las señales o no se desencadenan los mecanismos de señalización que permitan la translocación aquí, ¿sí? Entonces la metformina lo que hace es actuar a este nivel intracelular para sensibilizar en cierta forma y permitir la translocación. Pero como nuestro organismo es tan perfecto, también hay otra vía alternativa que es la sensibilización del músculo esquelético a través de la actividad física, ¿sí? Es otra vía alternativa. Por eso a los pacientes diabéticos les prescribimos como pilar del tratamiento no la farmacología, sino más bien el cambio de estilo de vida y por debajo de esa primera opción, la farmacoterapia, ¿sí? A diferencia de diabetes mellitus tipo 1, que el pilar del tratamiento sí es la farmacoterapia o la insulinodependencia, para diferenciar, ¿sí? Bien. No, realmente no trabaja directamente sobre el transportador del hígado porque ese transportador no se encuentra en hígado. Es más bien a nivel del músculo esquelético y tejido adiposo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hace entonces la metformina? Les señalé ahí, inhibe al complejo 1. ¿Dónde se localiza el complejo 1? También dentro de nuestra cadena de transporte de electrones o la cadena respiratoria mitocondrial, ¿sí? Efecto indirecto en la fosfofructoquinasa 1. Luego tenemos a la 2-desoxiglucosa, que es considerado análogo de la glucosa. Es como un sustrato parecido a la glucosa, que ingresa al interior de la célula por GLUT1. Y recordamos que GLUT1 se encuentra, por ejemplo, en todas las células del feto y en adultos se encuentra en fibroblastos, eritrocitos, ¿sí? La 2-desoxiglucosa entonces es la que se va a activar a diferencia de lo que pudiera haber sido la glucosa 6-fosfato. Bien, hablamos de un efecto Warburg reverso, ya les voy a explicar lo que es el efecto Warburg. Y aquí también tenemos ciertas señalizaciones a tener en cuenta. Riesgo de acidosis láctica es rara, pero puede ocurrir y está contraindicada la metformina en pacientes con insuficiencia renal grave, ¿sí? Donde la tasa de filtración glomerular sea inferior a 30 ml por minuto. Luego le tenemos a la mitapivat, que ya les mencioné, con respecto al tratamiento contra la anemia hemolítica. Activa a la proteína quinasa eritrocitaria que se encuentra realmente deficiente en eritrocitos. Aumenta la afinidad por fosfoenolpiruvato para que se pueda generar posteriormente energía celular. Bien. Ok,
Entonces le tenemos algunos fármacos relacionados al metabolismo de carbohidratos y aquí le vemos el efecto Warburg. ¿Qué significa el efecto Warburg? Ya habíamos mencionado un poquito clases anteriores, pero básicamente, o un poquito más de forma profunda, vamos a repetir aquí. Otto Warburg descubrió justamente esta vía metabólica relacionada a la vía glucolítica también en 1931. ¿A qué hace referencia el efecto Warburg? A la vía glucolítica aplicada en células tumorales, ¿sí? Si bien las células tumorales prefieren lo que se denomina una vía glucolítica aerobia, igualmente obtienen lactato como producto y lo hacen igualmente a través de la fermentación. Es un mecanismo extraño, pero ocurre, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí? PET scan, isoforma PKM2, ¿qué significan estos? El PET scan es justamente un marcador que permite identificar a las células tumorales, ¿sí? Y estas células tumorales producen una isoforma de la PKM1 natural que se denomina PKM2. Acumula intermediarios glucolíticos. ¿Para qué? Para tener sustratos para síntesis de otros compuestos de forma más rápida, como es el caso de nucleótidos, lípidos, y aumentar su eficiencia energética. Targets terapéuticos. ¿Qué significan los targets terapéuticos? ¿Cómo se puede contrarrestar esta evolución rápida? Por eso también es como podemos explicar que las células cancerosas o tumorales se puedan dividir o multiplicar de forma tan rápida. Tenemos inhibidores de LDH, oxamato, tenemos HK2, que actúa también 2-desoxiglucosa o PKM2, la isoforma en investigación, y la metformina también, que se ha visto en estudios recientes que tiene en cierta forma la capacidad de inhibir o disminuir el crecimiento de las células tumorales. Pero todo está en estudio también. Esto sería el mecanismo fisiopatológico también del efecto Warburg. Aumenta la producción de lactato, si bien lo hacen por vía glucolítica aeróbica, producen lactato, generando un microambiente ácido favoreciendo la invasión y metástasis, como protección justamente, como mecanismo de protección a la célula. Bien. Ok. ¿Están bien todavía para continuar? ¿Sí? Bueno, ciclos metabólicos interórgano. Vamos a hablar un poquito de lo que ya les había mencionado recientemente, lo que hace referencia al ciclo de Cori o al ciclo de la glucosa alanina. ¿En qué tejidos ocurre? Hígado, músculo esquelético, y aquí vamos a tener músculo también e hígado. Esto también podría ocurrir en los eritrocitos, que se da como producto del metabolismo anaeróbico, el lactato, que va a ser captado o reciclado a nivel hepático para volver a generar glucosa. El músculo, frente a actividad física, hace vía glucolítica normal, pero el piruvato va a generar lactato por fermentación láctica, el cual va a ser captado otra vez por el hígado para sintetizar nuevas moléculas de glucosa. Esto va a ocurrir gracias a la gluconeogénesis. Dice que cuesta 6 moles de ATP. Para sintetizar 1 mol de glucosa a partir del lactato se van a gastar 6 moles de ATP. O sea que es bastante costoso realizar este proceso. Para que se pueda sintetizar 1 mol de glucosa a partir de alanina se utilizan 10 moles de ATP. ¿Y de dónde provienen esos ATP? Justamente de las vías catabólicas, preferencialmente de la oxidación de ácidos grasos, que son los que más abundantemente van a generar ATP. Bien, otra vez les vuelvo a repetir que el ciclo de Cori ustedes podrían describir como intercambio cíclico, ¿sí? Aquí les voy a mostrar una imagen. Intercambio cíclico, teniendo en cuenta que pudiera ser músculo esquelético también. Intercambio cíclico de lactato,
proveniente del músculo o del eritrocito al hígado y por gluconeogénesis sintetiza glucosa en un ambiente anaeróbico. ¿Sí? Intercambio cíclico de lactato y glucosa entre el eritrocito y el hígado o entre el músculo y el hígado en anaerobiosis. Bien. Ok. Función del ejercicio intenso y ayuno. ¿Qué hace el hígado? Garantiza también que el músculo esquelético continúe teniendo provisión de glucosa, igual frente a actividad física. Aquí le tenemos a la participación muscular y también al hígado. El músculo va a tener piruvato y grupos amino también, generando alanina. Esto habíamos visto la alanina aminotransferasa, que es como un marcador hepático o marcador de la función hepática. La alanina es transportada al hígado. Dentro del hígado va a volver a generar piruvato y por gluconeogénesis otra vez glucosa. Bien. Y aquí en este cuadrito lo que sería la relevancia clínica de la ALT. Bien. Vamos a explicar este ciclo. ¿Qué tenemos aquí? Ureogénesis, síntesis de urea también va a estar conectado a estas vías. Le tenemos a la glucosa. Hay un transportador en el hígado que se denomina GLUT2. Creo que ya habíamos mencionado de ese transportador. Recordar que ese transportador de glucosa es bidireccional, permite el ingreso y también la salida de glucosa según la necesidad. Bien, ingresa glucosa, pasa por sus vías metabólicas normales, llámese glucólisis, llámese almacenamiento también de glucosa en forma de glucógeno. Y también ese glucógeno se puede... Ay, creo que hay otra imagen aquí. Sí. Vamos a llegar ahí. Bien, la glucosa se libera gracias a ese GLUT2, circulación general, es captado por el músculo. El músculo va a hacer su propia vía glucolítica normal, pudiendo ser aeróbica, como pudiendo ser anaeróbica, también ya habíamos visto, para generar lactato a partir del piruvato. Dentro del músculo esto va a ocurrir en condiciones de ayuno prolongado, por ejemplo. Un ratito, a ver si no es importante. No, no es. Bueno, piruvato por unión a grupos amino puede generar alanina. Alanina, circulación general, captación hepática. Por transaminación la alanina pasará a ser piruvato. Piruvato por gluconeogénesis, utilizando 6 moles de ATP pasará a ser glucosa y el ciclo va a continuar. Entonces, relevancia frente a actividad física o ayuno prolongado. ¿Por qué es importante entender estos ciclos? Para que ustedes puedan ver cómo nuestro organismo tiene dependencia frente a la glucosa e indistintamente a la provisión a través de los alimentos. Nuestro organismo va a tener la capacidad de sintetizar nuevas moléculas de glucosa para que estos puedan ser transportados a los tejidos que dependen exclusivamente de la energía obtenida a partir de ella. ¿Sí? Bien, esto prácticamente es lo mismo, el ciclo de glucosa-lactato o también denominado ciclo de Cori. Intercambio cíclico de glucosa hepática y lactato muscular. El lactato se obtiene como producto del metabolismo anaeróbico que va a ser captado por el hígado, el cual va a reciclar nuevamente a glucosa y el ciclo vuelve a empezar. O también el ciclo de la glucosa alanina, que también será proveído a partir de la alanina muscular. Y aquí lo mismo, para que ustedes vean cómo todas estas vías están interconectadas entre sí y no son acontecimientos aislados. Glucosa plasmática ingresa al hígado. Una vez que ingrese dentro del hígado se activa en forma de glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato tiene varias alternativas. Cuando estamos alimentados o en un estado postprandial, se puede almacenar
por glucógenogénesis a glucógeno cuando estemos en ayuno corto. Corto serían unas pocas horas entre una comida y otra. El glucógeno se degrada generando otra vez glucosa 6-fosfato para glucosa libre. ¿Sí? Esto hacia afuera otra vez. O en todo caso siguiendo la vía glucolítica que ya conocen ustedes, glucosa 6-fosfato a piruvato. Bien, ¿qué puede pasar también después? Que la glucosa se libere nuevamente a circulación general para que sea captado por los demás tejidos. Aquí me esquematiza específicamente el músculo esquelético, el cual tras haber recibido glucosa puede dar vía libre a la vía glucolítica, como también puede almacenarlo en forma de glucógeno para utilizarlo frente a actividad física para su propia actividad contráctil. Ya habíamos mencionado también la diferencia entre el hígado y el músculo con respecto a la glucosa. Si se fijaron, aquí tenemos glucosa 6-fosfatasa que permite la liberación de la glucosa. El músculo esquelético cuenta con esa enzima, con la glucosa 6-fosfatasa. El músculo esquelético no contribuye a la homeostasis glucémica. El músculo esquelético va a utilizar la glucosa para su propia actividad. Nunca va a liberar glucosa a la sangre. ¿Por qué no puede? Por carencia enzimática. ¿Está bien? El músculo esquelético no cuenta con glucosa 6-fosfatasa. Entonces, una vez que la glucosa genere glucosa 6-fosfato, o se acumula en forma de glucógeno o sigue directo a la vía glucolítica. Nunca glucosa libre. Pueden anotar aquí al lado, el músculo esquelético no cuenta con glucosa 6-fosfatasa. El músculo esquelético no contribuye a la homeostasis glucémica. ¿Quién contribuye? Hígado, riñones también. Bien. La glucosa 6-fosfato hace vía glucolítica hasta piruvato. Piruvato por vía anaerobia lactato, esto es el ciclo de Cori otra vez. Recaptación hepática para síntesis de nueva glucosa. O por transaminación puede pasar a ser alanina, sangre, recaptación hepática, piruvato y glucosa otra vez por gluconeogénesis. O sea que nunca les va a faltar glucosa, incluso si no consumen en la alimentación, porque el organismo se va a encargar de sintetizar de sus propias reservas, pero eso no significa que sea saludable y sostenible a largo plazo. ¿Sí? Tampoco podemos ni debemos sobrecargarle a nuestro organismo. Bien. Ok. Esto es un resumen. Les puse el resumen de todos los slides, mejor dicho, a lo largo de estos 24 anteriores, para que puedan tener unos puntos más relevantes. Y les vuelvo a repetir, debemos entender conceptos, en qué condiciones ocurre. Creo que eso ya les dije todo al inicio y ya está grabado, van a poder volver a escuchar. Las fases, ¿sí? La glucólisis universal, los 10 pasos, las 2 fases, tienen que recordar los 3 puntos de regulación, no es necesario decorar la vía completa. Los 3 puntos de control. Los destinos del piruvato también debemos recordar, tanto en aerobiosis, anaerobiosis y la vía etanólica. El complejo PDH para la síntesis de acetil-CoA debemos recordar cuándo se encuentra activo y cuándo inactivo. Las afecciones también, por ejemplo, la intolerancia genética a la fructosa, la glucogenosis tipo 1, que es la de von Gierke, recordar. También la farmacología relacionada a la glucólisis y el concepto, al menos, del efecto Warburg. Solamente el concepto. ¿Está bien?
Bueno, les puse las fuentes también para que puedan buscar, que son estudios recientes con respecto al efecto Warburg, a la mitapivat, a los fármacos utilizados. Bien. ¿Dudas? Muitas. Pocas. Ninguna. Ay. Gracias, mi Dios. Igor, ¿me ayudas a hacer llamada, por favor? Les voy a pasar esto que te dije, que es el video de Wernicke-Korsakoff. También. E já a gente vai fazer chamada. Me preocupa tu cara durante las clases. Me miras con extrañeza. ¿Qué aconteceu? Tô de mau humor. Ah, tá de mau humor. A ver. Igor. A ver, tengo que buscar en lo de Nieves. Esta es de la otra sección. Esta es la de ustedes. Vinieron poquitos hoy. Hoy es el 18. Aquí, mi amor. Voy a proyectar, así van leyendo sus nombres. Eu já sei quem tá presente e quem não tá. Ah, tá. Presente. Poliana, Giussiani, Tá aí presente. Felipe, Tá presente. Giovanna, Tá presente. Andrea Araceli, Araceli! Não, faltou. después João Victor Dyer. Tá aí. Vitor Hugo não vem mais. Ela esse tá aí, João. Esta, ok. Víctor Não vem Hugo, mais. a ella no vamos a llamar. João Victor, Tá aí também. Gisele Ariel, Tá aí. Micaela, Tá aí. María Tá aí. Victoria, Ana Luísa tá aí. Pedro Calil tá aí. Larisa, Tá aí. Eugenio, Tá aí. Marcos Alessandro. Marcos Alexandro, Francini, Mayra tá aí. Laila. Gabriela y Monique tá aí. Creo que ya le puse. Ahí. Monique también. Micaeli. Tá aí. Jessica. Tá Ariam. aí. Igor. Tá aí. José. Danieli. Tá aí. Gilton. Leticia. Tá aí.